Muy buenas, bienvenidas al videopodcast de las profes viajeras. Yo soy Cris Blázquez y hoy os quiero advertir que se viene una entrevista dura, una entrevista real, una entrevista que creo que es necesaria porque explica lo que viven millones de personas en Argentina. Y antes de pasaros directamente con la entrevista, os quiero decir que, o sea, de verdad es durica. A mí, o sea, se me ha revuelto el estómago y os quiero explicar un poquito cuál es el contexto social que a mí me lleva pedirle básicamente a dos desconocidas que me cuenten su experiencia como docentes Coco es docente y Jor es psicóloga, pero también ha trabajado en el ámbito docente. Entonces, quiero explicaros un poquito el contexto que a mí me hace preguntarles y pedirles una entrevista. Vale, os voy a ir explicando y os voy a ir poniendo también imágenes, o por lo menos para que lo escuchéis. Lo que está pasando tanto en Salta como en Jujuy es que se ha sacado una ley para criminalizar las protestas. Bien. Salta y Jujuy son dos de las provincias que han pasado medidas para criminalizar la protesta social. En Salta, participar de una manifestación va a pasar a ser prácticamente un delito y es la policía la que además va a definir cuándo una manifestación puede o no llevarse a cabo, porque ni siquiera va a haber una intervención judicial. Es decir, ¿Por qué la gente protesta? La gente protesta porque hay fábricas de megaminería que lo que hacen es extraer los recursos naturales de una zona, bueno, de varias zonas, porque esto ya es en toda Argentina, pero bueno, de varias zonas que coinciden con zonas de comunidades indígenas. Entonces lo que hacen es extraer recursos naturales, en este caso el litio. Pertenezco a la comunidad indígena de Rodero, Humahuaca, pueblo Humahuaca. Bueno, te cuento que no solamente fue ayer, antes de ayer también hubo represión. Es que hay heridos, hay detenidos, hay desaparecidos, hay 40 detenidos, 7 hermanos desaparecidos. Con el tema del litio, y contámelo vos, que lo vivís y que sos quien sabés de esta cuestión. Ahí no solamente es el litio, sí, el litio es muy importante porque pertenece al triángulo del litio, tanto en Bolivia y Chile, que es uno de los intereses más importantes para los norteamericanos principal, ¿no? Y al extraer el litio, también se contamina porque se extrae desde la tierra. Al sacar el litio, lo que hacen es contaminar el agua de la que bebe la gente. O sea, encima, bueno, espérate, que es que vamos a seguir sumando cosas, porque para la extracción del litio se necesitan millones de litros de agua. Entonces, aparte de contaminar el medio ambiente a nivel de atmósfera, aparte de contaminar las aguas, están saqueando el agua, o sea, las personas de allí se están quedando sin agua para beber y encima el agua que les queda está contaminada. Conflictos en relación al agua en muchas comunidades. ¿Por qué? Porque justamente la minería, de la manera que se aplica en nuestra provincia, en nuestro país, genera mucha contaminación. Está aceptada la minería a cielo abierto, entonces ultra contaminante. ¿Qué es lo que sucede? Que estas empresas que son extranjeras se quedan con todo el beneficio de los recursos naturales sacados de un país, se benefician ellas, se beneficia el gobernador, a la provincia no le queda nada, pero se suma otro problema social, y es que tanto docentes como personal sanitario, médicas, enfermeras, gente que limpia en los propios hospitales o gente que limpia en los colegios, están recibiendo el salario mínimo. Yo tengo que caminar 7 horas para llegar a la escuela. Y lo hago porque me encanta. Lo hago de vocación. Que me diga, le llevo galletas, le llevo harina para hacerle cosas dulces para los talleres. De mi sueldo. Y voy con mi hijo que tiene 7 años. Y él tuvo que caminar desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana que nosotros llegamos. Yo venía llorando. Y lo hago porque lo necesito el sueldo. ¿Pero a usted le parece justo con el sueldo miserable que yo tengo que estar poniéndolo a mi hijo también? Os había dicho que era duro. Bueno, pues ahora os voy a dejar en palabras de un docente con el que yo estuve hablando en una de las protestas en Purmamarca, en Jujuy, y os voy a dejar en palabras de él cuánto gana, y luego os traduzco en euros para que tengáis una idea, cuánto gana un docente con 28 años de experiencia y 36 realmente dando clases. Aporté 28 años
que reconocidos, pero yo le estoy laburando 36 años de docente. Sí, tantos años. Tantos años. ¿Y cuánto es el salario de los docentes? De bolsillo yo cobré de bolsillo. ¿De bolsillo quiere decir? Que te pagan, todo lo que te pagan. Sí. El mes pasado 130.000 pesos. 130.000. 130.000, pero con eso no se puede vivir. 28 años. 28 años de antigüedad. 130.000 pesos de bolsillo cobro con 28 años reconocidos como docente. 130.000 pesos. $130.000. Con 28 años de experiencia, 130.000 pesos no llega a 300 euros mensuales. Estamos hablando que tienen un nivel de hiperinflación altísimo y cada día ese dinero se va devaluando. O sea, el mes que viene esos 130.000 valdrán menos y podrán acceder a menos mercancía, a menos compra, simplemente porque su moneda va bajando de valor. Estamos hablando que a nivel de hoy, menos de 300 euros al cambio blue, que se llama, que es el de la gente que te da por la calle. A cambio oficial no llegará a 150 euros, una cosa así. O sea, una auténtica barbaridad, porque ya un desayuno normal te cuesta 1.000 pesos. Y siempre que vamos a la verdulería del barrio, del pueblo, nos gastamos tranquilamente 5.000, 6.000 pesos. No da para vivir. Y 130.000 es el docente o la docente que tiene, ya te digo, 28 años de experiencia. Las que acaban de empezar ganan entre 53.000 y 80.000 pesos dependiendo de la provincia. Es que no da. Que muchas veces las extranjeras tenemos la sensación de que Argentina es barata y es como, bueno, a ver, es más económica para nosotras, sí, ok, pero no es barata. O sea, Argentina no es un país barato porque tiene unos sueldos miserables para el futuro del país, que son la educación y la sanidad. Te cargas la educación, te cargas la sanidad, te cargas el país. Y de esto va la entrevista de hoy, chicas y chicos. Perdón que me haya puesto como me he puesto, pero es que creo que hay que tener un contexto social para poder entender la raíz de este problema y entender un poquito la entrevista. Muchísimas gracias por ver la introducción y ya, ahora sí, os dejo con la entrevista. Que la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo. Un besico. Vale. Bueno, chicas, chicos, bienvenidas a mi podcast. Os voy a contar, el podcast es para profesoras viajeras, ¿vale? Son profesoras de español, pero que quieren viajar. Entonces, yo lo que quiero es hablar de educación, cómo la viven en distintos países, ¿no? Tú me has dicho que has sido docente. He sido docente. Y quiero que me expliques también todo el tema del paro. Pero bueno, presentaos vosotros. Por cierto, que no sé ni vuestros nombres, para que vean la peña el grado de informalidad de esto. Yo soy Cris. Mucho gusto. Bueno, yo soy Coco, Sergio en realidad, pero bueno, Coco es la identidad. Y yo soy Jor. ¿Cómo? Jor. Jorgelina, pero bueno, me dice Jor. Vale. Sí, bueno, y hace 1 año y medio que estamos recorriendo Argentina en nuestra casa con ruedas. Qué guay. Y, ¿Tiene nombre? La Tota. casa, Tota se llama. Tota, me encanta. Tota. Tiene una historia del Tota, porque el hijo de una amiga no hablaba mal y hablaba con T, y yo era Toto y ella era Thor. Entonces éramos los Totos y la Tota. Éramos los Totos, sí. Me encanta. Y bueno, quedó para la historia. Qué guay. Y andamos recorriendo Argentina hace 1 año y medio, saliendo de nuestra zona de confort, de nuestra casa, de nuestro espacio donde vivimos. ¿Hace 10 años que estamos juntos? Sí, creo. Yo dejé mi profesión, ya hace muchos años que la dejé igual, trabajé en otros ambientes, y Jorge sigue con su profesión. ¿Qué tú eres? Yo soy psicóloga y vos sos docente todavía. Yo soy docente, siempre estás soy. activo, pero... Es una profesión que a mí me encanta, la docencia, siempre quise ser docente, pero bueno, con el tiempo he discutido mucho el sistema, no puedo vivir en el sistema educativo argentino no puedo vivir. ¿Por qué? Porque desde que empecé desde el primer día que yo, el primer día que yo trabajé, el primer día que entré a un aula fue el día que mataron a un maestro en Neuquén, en la provincia donde nacimos. Que la policía en una represión mató a un maestro, a Carlos Fuentealba.
Después googlealo o buscalo la historia de ¿Pero Carlos. quién mató a La policía. la propia policía? Wow. Estaban en una protesta sobre la ruta y la policía disparó adentro de un auto a donde iba este maestro. Aparte, la bala entró por atrás, o sea, ellos estaban pegando la vuelta y tiraron El policía se bajó del móvil policial, vio el auto y disparó adentro del auto. ¿Bala de verdad o bala de goma? Una No, bala de bala de goma, goma. pero le pegó en la cabeza y falleció. Ese fue mi primer día Wow, como docente. wow. O sea Te que tuvo que ya marcar un montón, claro. me marcó y a los 6 meses de dar clases, yo ya formaba parte del sindicato. Ajá. Ya O está. sea que ya me puse a pelear desde los 6 meses. Principio. Desde los 6 meses de docencia me puse a pelear con el sistema. Claro. Pero porque me di cuenta que el sistema neuquino o el argentino en general, y ahora te vas dando cuenta Sí. en el país, que es un sistema que está muy precarizado, el trabajo docente, las instituciones educativas están muy abandonadas. ¿Pero qué quiere decir que está precarizado y abandonado? Precarizado. El docente cobra muy poco para el labor importante que hace, que es justamente la educación de un país. El formar, yo soy docente de escuela primaria, es la base de la educación, y trabajé en escuelas que se caían a pedazos, que las pintaban y se caían las paredes y se caían los techos y tuvimos principios de incendio y no existía lo que es el gas, venían a cargar el gas para la calefacción de la escuela y un día me acuerdo, esto es una anécdota, me acerco al camión que viene con su manguera a cargar lo que es, acá se le dice el Zeppelin de gas, y le digo, pero el relojito que marca la presión no anda. No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? Va a cambiar lo del gas, tío, que te puede explotar O sea, el te colegio. puede explotar y me puede explotar a mí como Claro, persona. Claro, No claro. solo a mis alumnos. Sí. O sea, a Que mí, puedo morir yo, escúchame, que me gusta Que- la vida. que me gusta vivir. Le tengo cierto aprecio, un apego que... Me acuerdo que después de eso yo fui a dirección y le dije, esto no puede ser. Reunión de padres, Claro. una escuela muy pequeña, una comunidad mapuche, una comunidad aborigen. Reunión de padres, dijimos, esto no puede ser, yo no trabajo más acá. Nota, un pedido al gobierno y viajé 600 kilómetros, viajé personalmente Ah. con una compañera y encontré ¿cómo era? Ministro de Educación de la provincia de Neuquén y en la cara le dije, señor, su papel con todas las firmas. A los 10 días nos arreglaron la situación y dije, ¿vieron que es fácil? A mi directora, a la que estaba cargando, le digo, ¿viste que es fácil? Le digo, no puede ser que vivamos así con el riesgo de los niños y con el Total. riesgo nuestro y el tuyo. Claro. Que Eso encima, me bueno, llevó. nada, es una comunidad muy, perdón que me meta, ¿no? No. Una comunidad muy chiquitita, ¿no? En el norte neuquino, bueno, esto que dijo Coco, ¿no? Comunidad mapuche, entonces por ahí a veces como si ya las escuelas por ahí de las ciudades quedan medias como destruidas o abandonadas, imagínate en el interior de la provincia, ¿no? De hecho, nosotros estuvimos... Me dijiste que Junín de los Andes en Neuquén. En Neuquén. Nosotros estuvimos en Junín de los Andes, en una comunidad mapuche, en un colegio de una comunidad mapuche, que el año anterior solo habían podido abrir 2 meses. Porque o no había luz, o no había agua, o no había alimentos, o hacía un frío que te pelaba y se cortaba todo, entonces los docentes no... O sea, había nieve porque el camino no está adaptado y los docentes no podían ir. O sea, 2 meses donde las niñas y los niños tuvieron educación, solo 2 meses en un año. 2 meses en un año, es nada. Nada. Ni siquiera está garantizado que en Argentina son 180 días reales de clases Ujú. por ley. Ujú. No está garantizado, en ninguno está garantizado, pero no solo por la labor docente que se puede, la huelga, el paro, sino porque no hay condiciones mínimas de infraestructura o de, si es un colegio en el medio de la cordillera, del campo, condiciones alimenticias, de calefacción, eléctrica. En la calefacción me decía, es que allá hace frío. Hace frío. Hombre. Nieve hasta la rodilla. Yo he viajado, he caminado 10 kilómetros para llegar a dar clases, porque no había combustible. Yo viajaba 20 kilómetros diarios en una moto, desde mi casa a la escuela, y no hay combustible en el pueblo. Claro. O Al final bueno, es el ¿cómo sistema. llegas? Claro. ¿Cómo llegas? Hay que llegar a trabajar. Claro. ¿Cómo? Yo me lo tengo que gestionar
la posibilidad, ni siquiera tengo una vivienda en el lugar de la escuela para llegar. Bueno, me lo gestiono, camino. Una vez llegué a la escuela y dije, señora, yo mañana no vengo. O sea, discúlpeme, pero son condiciones mínimas De ser humano. de ser humano. O armamos un salón donde podamos dormir los docentes y cumplimos nuestras obligaciones, o no sé. Y era con una constante pelea. Claro. O ir a cortar la ruta. Tengo una foto en un diario en primera plana con un bombo golpeando en el medio de una ruta, y una foto mía en un diario. Pero... Y lo que decía precarización también, en lo económico también. Hoy es un... ¿Qué se gana más o menos? En Es Neuquén... relativa a las provincias, ¿no? Es relativo a las provincias, pero en Neuquén un turno implica, las escuelas funcionan por turno. Ok. Turno de mañana y turno tarde. Y un turno son 120.000 pesos argentinos, que estás por debajo de la línea de pobreza. Wow. Igual yo creo que O sea- Neuquén tiene dentro de las provincias el sueldo más alto docente a comparación de otras provincias, imagínate, o sea. Wow. La chica esta que me encontré Hoy ayer, puede que estar un poco más alto Sí, Neuquén. hoy puede claro, porque a lo mejor Ese eso es te hace el tiempo. último Lo que idea te- que tengo yo, que fue de fines del año pasado Claro. Sí. o del anterior, porque antes de salir de viaje mi plan fue volver a dar clases para generar otro ingreso y poder terminar la casita, y cuando dije 120.000 pesos lo hago en la calle. Claro. Lo hago trabajando de otra manera, pero no solo por menospreciar el laburo del trabajo docente, pero sino por la responsabilidad que implica también el trabajo. No es un trabajo mínimo o menor. ¿En qué condiciones uno puede ir a dar clases si tampoco estás satisfechas tus necesidades básicas? Claro. ¿Cómo vas a trabajar de una manera grata o, no sé, feliz? No, por decir? enfocado, tío, o sea, Enfocado. claro, tú no puedes estar concentrado en voy a preparar mañana las clases de no sé qué, si lo que tienes que pagar es la factura de la luz, la factura de no sé qué, pensar si mañana o no va a tener gasolina. Es que no, es que si tú eres docente tienes que estar pensando en tus clases y en tu vida, obvio, pero no en solucionarte problemas básicos. Básico. Y para ir a trabajar uno tiene que poner dinero. Yo me tenía que comprar mi uniforme. Claro. Y lo más económico en un momento fue una chaquetilla de enfermero, que era económico. Y una directora me dijo, ¿pero usted es enfermero o es docente? Y le digo, escuchame, el día que vos o el gobierno me pague el Muy uniforme, bien yo me dicho. pongo lo que me digan. Sí, sí, Hoy puedo usar esto, sí. porque no me alcanza. Y era azul, aparte, nosotros usamos blanco, el maestro es blanco. Ay, tan Y yo iba disruptivo iba a azul. ser. Pero azul porque era lo que había conseguido, no tenía plata para comprarme uno Pero ya nuevo. que dice que es rosa fluorescente, todavía entiendo Sí, Uso el sí. color que me den, no me importa, está, ya ¿no? está. Pero Sí, sí. mi respuesta fue esa, el día que a mí me den el uniforme yo lo uso, Muy bien dicho. lo uso. O sea, desde entrada uno pone plata, pone dinero, o llega a la escuela y un alumno no pudo comprar el libro que uno necesita todo el año. Bueno, vamos a sacar fotocopia, no tengo, bueno, la fotocopia la pongo yo. Wow. Después, si podés pagármela, no me la pagues. Sí, ni hablar de, bueno, vos por ahí capaz no lo hacías, pero las maestras, muchas decoran su aula, Sí. ¿viste? Sí, y todo yo eso lo sale. hacía. Ah, vos lo hacías también, perdón, te subestimé. Bueno, nada, y eso sale plata de las mismas docentes. Qué Como, fuerte. no es que viene aparte. O sea que uno ya sale perdiendo dinero. Hay otros... Estás pagando por trabajar. Estás pagando por trabajar. Yo que trabajé también en área petrolera, que fui chofer de gente que llevaba a zonas petroleras y se quejaban, y le digo, hermano, yo vengo a tu casa, te toco bocina, vos salís, te subís, dormís hasta tu lugar de trabajo, ni siquiera pones plata, la ropa de trabajo te la da tu empresa. O sea, el sistema privado con el público es muy distinto. Cada 4 meses a vos te dan tu uniforme, tu elemento de seguridad, todo. No pones nada. O sea que todo está bien, Sí, es pero un laburo. la educación pública y privada, o sea, las posibilidades del docente privado tampoco, no es que tiene todos estos beneficios. O sea, los uniformes se los tienen que comprar, un montón de cosas. También. Suelen Es ser, cultural, a veces, entonces. a veces suele ser hasta incluso no estar en blanco, o sea, o cobrar menos. Lo único que teníamos en beneficio en Neuquén, que gracias a la muerte de este docente, todo tu ingreso estaba considerado como en blanco. Ajá. Que todo tu ingreso iba a parar a tu fondo de jubilación, Sí. en su porcentaje, ¿no?
que no había ningún ítem que no fuera como en negro o Sí, sí. que no tuviera aportes al momento que vos te jubilabas, que no pasa en todas las provincias. Sí. Pero a ver, se llevó la vida de un Se llevó la vida de un ¿no? docente, O sea, un compañero. Claro, que no hay que llegar a ese extremo de Joder, macho. Y te dio así como cuando decidiste dejar de dar clases, ¿no te dio como de responsabilidad de estar dejando el futuro de chavalas y chavales? ¿Sabes cómo? Todavía me duele. Oh, Sí, sí, es más, tengo ex alumnos que yo son docentes oh, y que todavía me recuerdan. Mi gran maestro Coco. ok. Pues es así la piel, que son los pocos. Pero bueno, un rastro hemos dejado en los pocos años de algún ex alumno que todavía se acuerda de lo convivido. Yo termino dejando porque no terminaba yendo a la escuela a enseñar, iba a pelear. Claro. Y eso me generó un estrés y problemas corporales, mentales, físicos, que tenían que ver con el estrés de que no iba a cumplir mi función de docente. Claro, porque tendrías que tener dicotomía de decir, o sea, yo estoy luchando para poder estar dando clases a mi alumna y sin embargo estoy aquí luchando. Yo debería estar haciendo una cosa, pero estoy luchando para poder hacer esa cosa. Tal vez yo no lo pude manejar. Tengo compañeros Es que, perdona y amigos. que te diga, pero ¿cómo manejas esa situación? Yo tengo amigos que desde adentro han hecho mucho y que siguen luchando desde adentro. Bueno, yo no lo pude manejar, me era imposible. Esto es una cuestión personal. Tengo Pero es que amigos tienes que también mirar por tu salud, por tu vida, por decir, ¿yo qué quiero hacer el resto de mi vida? ¿Quiero pasármela luchando con el desgaste que eso conlleva? Bueno, pasó hace 2 años atrás también en otro pueblo de Neuquén, que una compañera falleció, se recibe, va a trabajar su primera escuela, que la llaman y le dice, te tocó tal escuela, explotó la escuela, falleció. Su primer día de trabajo, o su primer semana. Sí, sí. No, ¿y en qué condiciones? Vaya tela, tío. Para mí ¿Qué es estás muy poniendo en difícil. riesgo tu vida? Por ir a trabajar. Por ir a trabajar. Y el Estado, o sea, o el gobierno, o no sé cómo, quién se... O sea, ¿es a nivel estatal o son los gobernadores de cada provincia? Sí, O... perdón, es un perro que se quiere comer la comida, me parece. Bye. Ay. Contestale vos. Sí, eso. La parte más difícil. Claro, bueno, en realidad la Pero te educación voy a comprobar que esté grabando. Ajá, sí. en la Argentina es federal, cada provincia es independiente, ¿no? Más allá de que hay políticas nacionales también que bajan y que después cada provincia tiene que llevar a cabo, ¿no? Pero sí, después está también en las decisiones políticas de qué monto de dinero se le va a depositar por año, que en realidad está esa plata para educación, para salud, ¿no? Y después cada provincia las decisiones, ¿no? Esto, por ejemplo, como pasa en Neuquén, ¿no? O sea, como el hecho esto que decía Coco, el beneficio de tener un sueldo más en blanco, que eso permite que el día de mañana vos te jubiles y te jubiles con un sueldo más o menos próximo a lo que vos venías cobrando, o tener todos los beneficios, los aumentos y eso, bueno, se cobró una vida, fue más culpa del Estado de ese momento que... Pero no entiendo por qué no pagan más a los docentes. Y no sé cómo será en España, pero bueno, es como lo triste es que nos terminamos como acostumbrando de que siempre hay que luchar, hay que pelear, tenés este beneficio, bueno, de usar, bueno, lo que está pasando ahora en Jujuy, ¿no? Que el gobernador quería sacar el beneficio de la protesta y tenés ese derecho, ¿no? De hacer el reclamo, pero está tan ya como ¿cultural? No, quiero decir como pierde valor ya también ese derecho, ¿viste? Porque la gente genera mal humor, la gente se enoja. ¿Con quién se enoja? No se enoja con el Estado, se enoja con el docente que te cortó la ruta, ¿no? Exacto, Como... eso es lo que yo he vivido, que la gente estaba enfadada porque he intentado ir a no sé dónde y no se puede porque los docentes llevan 2 o 3 meses. Y porque también es verdad que, a ver, en Neuquén hace el sindicato petrolero, te corta la ruta y en horas te lo solucionan, porque dejas un país sin ese recurso.
la educación, lamentablemente, pueden pasar de que estés un mes haciendo una protesta y juegan con el cansancio, ¿viste? Total, los pibes no van a la escuela, no ves ¿viste? Eso te iba a decir, porque no Claro. tiene una repercusión económica. No es una repercusión económica instantánea. inmediata, claro. Eso. Inmediata. Porque al final vosotros habéis visto que tenga, por ejemplo, que la calidad de estudios que vosotros habéis tenido como estudiantes se haya perdido ahora. No sé. Sí, para mí sí. Sí. Yo Sí. ya hablaba con tu compañero, con Raúl, que yo hice una carrera de docente que fueron de 3 años, Ajá, que para mí la preparación es poquita. sí. O Ahora sea que después aumentó ahora aumentó porque cambió, pero también yo no estudié en una universidad, es un instituto terciario que es un nivel menos que el universitario. Y a la educación la pusieron en ese nivel de salida laboral fácil, Wow. rápida. Ya. Entonces cualquiera que hace esos 3 años y aprueba, con lo mínimo que apruebe, sale a dar clases. Y lo toma como una salida laboral rápida, instantánea, porque hay acceso a la educación. Sobre todo yo hablo de Neuquén, ¿no? Que es, Sí, sí. Sí, en realidad y no como una responsabilidad de lo que estás haciendo. Ya. es complejo en realidad, porque sí, es como institutos de formación docente hay por suerte en varios lados. Es la posibilidad que tiene el pibe que no puede irse a otro lado a estudiar y bueno, estudia acá y que estudio para docente, ¿no? Salgo con laburo, seguramente salís con laburo. Entonces, y a la vez es cada vez más compleja la educación, ¿no? Porque todo lo que nos pasa como sociedad también se ve reflejado en las escuelas. Entonces cada vez más, no es solamente ir y enseñar, alfabetizar, son un montón de otras cosas más que atraviesan a las escuelas hoy en día. Entonces es como teniendo esa semejante responsabilidad, se tendría que valorar remunerativamente, ¿no? Que es lo que no Obviamente. sucede justamente. No solo remunerativamente, Que sino también, el espérate, acceso. paréntesis para que la peña que lo vea lo entienda. A mí me dijo ayer la chica que cobraba en Salta alrededor de 130.000. 130.000 hoy en día son serían 250 euros más o menos, puede ser. No sé cuánto está el euro, pero puede o ser. 250 dólares más o menos. O sea, es que no es nada. Y además ya no es que no sea nada por la cantidad de responsabilidad que os lleváis. Es que no es nada para vivir en Argentina. Para Es que vivir tú en no puedes Argentina. vivir con 130.000 No, la pesos. mayoría que hace tiene doble cargo, doble jornada, o sea, está en una escuela y después va a otra. Exacto. Porque si no, no le alcanza para vivir. Y eso también es un tema. O sea, Claro. vos estar a cargo de un grupo a la mañana y un grupo a la tarde, con toda la problemática que tiene la escuela, o sea, es sumamente agotador. Tela. Vamos a cortar la ruta. Tráeme la llanta que me prendemos fuego. Y no- Sí, no- es la verdad que da tristeza por esto mismo, porque bueno, pasa esto, que cortas la ruta, la gente se enoja, los maestros que son vagos, que no quieren trabajar, bueno, vienen un montón de cosas de agresividad hacia el docente, que, a ver, obviamente que debe haber gente que por ahí no le pone mucha onda, que hay un abuso del uso de la licencia, pero que también no hay que dejar de pensarlo como parte de esto. Pero es que o sea, hay el un abuso aprovechamiento de una situación problemática. Y claro, porque, o sea, ¿qué cuerpo aguanta, no? Hay un libro hermoso que habla de eso, ¿no? Lo que puede un cuerpo docente, ¿no? Que no me acuerdo Wow. el autor, pero... y es esto justamente, ¿no? Ponerle el cuerpo a tantas cosas que, bueno, obviamente terminás saturadísimo. Entonces, Claro. de repente sí, tenés suplente. Vos decías esto de la calidad educativa, sí, se nota. Más allá del contenido, también hay algo de la continuidad que los pibes no tienen. Esto que vos decías, ¿no? ¿Qué pibe? O sea, los pibes no agarran la continuidad yo, por ejemplo, era chica y todos los días tenía clase. Hoy en Neuquén, por lo menos, pasa de que es raro que en una semana se cumplan los 5 días de clase. Porque además está el paro de auxiliares, ¿no? Que es la gente que labura de hace como porteros. Las ¿no? maestranzas. La maestranza, no sé que cómo se les limpia llama. la escuela, que Que es ordena, otro que- sindicato. Entonces, bueno, ahí, viste, y entonces no pueden dar clase porque cuando los que han intentado se pudre todo. Entonces la gente con quién se enoja con el docente, ¿no? Es como súper complejo Y tampoco se llega claramente a la sociedad cuál es tu reclamo. A veces pasa eso. Yo le preguntaba a sobrinas y mías,
¿Por qué no vas hoy a la escuela? Paro de porteros. El portero es el que limpia la escuela, el que hace el desayuno. Y en realidad no entiende la raíz no tiene la raíz. Paro de portero, es como una frase ya hecha, está bien. No, la maestra está de paro. Y no está de paro, la maestra faltó porque no podía ir, no sé. Sí. Ni siquiera se sabe bien, llega un punto en que todo es una nebulosa, todo es turbio, porque se empiezan a cruzar poderes también. Está el gobierno con su poder, el sindicato docente con su poder, el sindicato de la gente que hace maestranzas, y se empiezan a cruzar a ver quién lleva más gente a parar. Es una nebulosa. Pero es rollo mafia, a mí me han dicho que algunos? suceden con los transportes, que es rollo mafia. Es rollo mafia, Y transporte. Los transportes, ¿y es lo mismo con los docentes? No, el docente No, es para mí uno de el los sindicato sindicatos docente más es el democráticos. más democrático, con todas las diferencias que vos puedas tener. Y si bien obviamente tenés, ¿no?, quienes están a cargo del sindicato que capaz tienen más afinidad con el poder, el gobierno de turno, pero dentro de todo es el más democrático. El sindicato de Neuquén funciona así, hay como una cúpula que es a nivel provincial y cada zona tiene otra cúpula zonal. Y todo lo que vaya a suceder, se juntan todas las cúpulas, planteamos un paro, se vuelve a su zona, se junta a la gente de base, a los docentes, y muchachos, vamos a hacer paro. ¿Por qué? Sí, a favor, en contra, y yo, en el sector que estaba, volvía a la zona provincial, y decía, desde mi zona decimos no al paro, por tal, o de mi zona decimos sí al paro, y por amplia mayoría se iba o no al paro. Si la mayoría decía que no se producía, si la mayoría, pero siempre se iba a buscar a la gente que está trabajando en las instituciones. En otros sindicatos, como el de transporte, el petrolero, es la cúpula mayor, Decide, dice paro, claro. y es paro, no Ya hay está, razón de, yo como trabajador quiero ir, me sacan a golpes del Me han sector. contado cosas muy chungas que de pistolas de por medio, es Sí, decir, de pistolas amenazas de- de decir tú hoy no vas a trabajar y enseñar la pistola y es como, joder, macho. Sí. Sí, y lo mismo con las negociaciones, ¿no? O sea, el gobierno tira una negociación, se vota, ¿no? Es como, vuelvo a decir, si bien hay algunas cosas que por ahí parecen no tan democráticas, pero dentro de todos los sindicatos sí. Pero bueno, también lo que hablábamos esto de los afiliados, de que vos elegís afiliarte, es muy poco lo que te descuenta el sindicato. El sindicato docente, Me estoy perdiendo. en los sindicatos, en el docente, uno elige ser afiliado. Y afiliado... Es afiliarse, es decir, yo dono parte de mi ingreso al sindicato ok. para el funcionamiento mismo del Pero no sindicato. necesitas ser militante, digamos. No necesitas ser Ok, militante. me gusta. Bueno, me gusta. En cambio, Espérate, Y no no, es pero tanto espérate. lo que te descuenta. Pero da igual, o sea, al final debería ser... En España creo que son el propio Estado paga los sindicatos, Raúl. Los sindicatos tienen financiación pública, pero tú para pertenecer a un sindicato... Como paramilitar. Yo creo que tú tienes como que pagar una cuota también. Vale, pero eso si quieren militar, pero de por sí, ¿quién No, mantiene...? No es militar, tú le das dinero para que te represente también. Claro, pagas una Ah, cuota. vale, es ok. lo que Entonces hacemos, es pagamos. igual, vale, ok. Es igual. Vale, vale. Lo que hace el Estado es la gente que está trabajando abocada sindicalmente, que tiene como una licencia de su cargo, yo docente. Sí. Trabajo con este grupo de niños y decido tener una licencia sindical para trabajar 100% sindicato, mi sueldo se me respeta y se le paga a un suplente que cubre mi espacio dentro de la institución escolar, el Estado le paga a ese suplente. Vale. Es el mínimo, son 2 personas por zona que están dedicados abocadamente a trabajar para el sindicato. Para el sindicato, Claro. sí. Eso tiene una duración de 2 años y después luego Se va a vuelves a tu elecciones. zona o vas a elecciones y seguís participando. Ah, qué interesante. Pero no, pero por ejemplo, todos tienen, no, vos podés participar de estas asambleas y dar tu opinión y no ser parte afiliada, no Ajá, pagar tu claro. cuota. Vale, interesante el dato ese. Y podés opinar de todas maneras. Claro. En otro sindicato, como el de transporte, el petrolero, uno ingresa ya siendo afiliado. O sea, el sindicato sí o sí te saca tu cuota. Claro. Y tienes O sea, que pagar si... No lo quiera o no decidís quiera. pagar. Claro, lo pagás. claro. No decidís parar, las negociaciones tampoco las decidí, las decían los de arriba, es como,
Y sería interesante Son que lo... sindicatos que manejan mucho dinero. Pasa que, claro, manejan mucho dinero. Y estas negociaciones, el transporte, parar el transporte en Argentina es parar el comercio, el capitalismo. el capitalismo. Entonces no dura mucho. ¿Y cuánto cobra una camionera, un camionero? No, Pero pueden estar a cerca del $1.000.000. Algo. Yo tengo un hermano que trabaja como transporte Neuquén, no sé en si Neuquén, que Bueno. por 5 o 6 horas de trabajo cobra $800.000 argentinos. Wow, que no les quito importancia. O sea, No. no, que son importantes. Pero su único trabajo es manejar. Coño, sube el trabajo de los docentes. También, claro. Si no es baja el uno, sino sube el otro. Claro. Equilibrar. ¿Y creéis que el sindicato de docentes a lo mejor no está haciendo bien la labor de lucha, o es simplemente que el gobierno pasa? O sea, porque lleváis ya mucho tiempo de lucha, ¿no? Toda la vida. ¿Dónde está la piedra? Qué buena pregunta. Para mí el sindicato no maneja discursivamente y en acciones bien la lucha. Desde hace, no sé, 15 años ¿No atrás transmite que yo bien el trabajo- mensaje? No transmite Ok. bien el mensaje. Y al gobierno le sirve Claro. y no le importa porque juega con esto Con el cansancio. con sí. el cansancio de tu discurso, el mismo discurso que daba yo hace 15 años atrás, es el mismo discurso que se maneja hoy. No hay otra forma de llegar a la sociedad. Que yo banco la protesta, banco el corte de ruta, pero no se llega a la sociedad, al padre que te ve todos los días, que deja a tu hijo bajo tu responsabilidad por 5 o 6 horas. Es que es que de verdad que no lo entienden. Es que no. Pero porque uno parando, haciendo una huelga, le complica la vida. Él tiene que ir, deja a su hijo en la escuela y se va a trabajar. Si no puede dejar al niño, ya tiene que empezar con quién lo dejo, a dónde va una niñera de express, o la abuela o el tío, quién puede ir a buscarlo, quién no. Por eso se hace como un... Ayer fue, creo, le pregunté a un hombre jovencillo, que tenía su hija pequeña, estábamos hablando, y como justo estaba viendo lo del paro que estaban en la plaza, digo, esto también pasa en Buenos Aires, no sé qué, dice, sí pasa, y digo, ¿tú qué educación le vas a dar a tu hija? ¿Pública o privada? Y me dice, no, privada. Lo siento, pero le tengo que dar privada, porque no quiero que mi hija vaya a un colegio público. Entiendo las protestas, entiendo pero es que no, y claro, me explotó la cabeza, porque es como... Mucha gente elige la educación privada no porque crea que es mejor, Es eso. claro, pedagógicamente Eso. hablando, sino porque es esto, le garantiza los días de clase. Es un bajón que sea así. Nosotros nos duele muchísimo ir porque todos los nosotros días a somos la escuela defensores no de la implica escuela pública. aprender todos los días. Absolutamente. Ir todos los días, porque justamente hay un docente como yo que salió de 3 años que no sabe de tecnología. Porque los niños hoy vienen con un avance tecnológico que si uno no está atento, actualizado, te pasan por arriba. Sí. Yo todavía no entiendo por qué los docentes le dicen a los pibes que no lleven el teléfono a la escuela. Tienen una herramienta tecnológica hermosa. Sí. Man, buscate un archivo, algo, hacelo googlear, trabajar con el teléfono. Claro, aprovechate de la tecnología, enseña a utilizarla en su beneficio. Claro, yo entiendo que hay momentos, muchas veces yo lo he pensado, digo, es que se llevan el móvil a la escuela, digo, pero espérate, ¿cuántas veces yo utilizo el móvil para buscar información que antes tenía que irme a la enciclopedia? Sí. Enciclopedia, escúchame, ¿sabes? Y ahora es información actualizada y todo el tiempo. Pero bueno, pasa. Hay Sí. gente que yo me he sorprendido dando clases, que tuvimos una vez me acuerdo, un curso sobre el consumo de drogas y estupefacientes dentro de las instituciones escolares, y apareció un personaje con un bloque de marihuana que abrían los ojos así, y las maestras espantadas de lo que era eso. Digo, loco, o sea, tus alumnos están fumando marihuana, esa que es real, existe. No podés espantarte por esto porque es real. Muy bien, claro.
yo no consumo marihuana, pero es real. Sí, sí. O sea, está. Mis Está. amigos consumen, gente, tengo mucha gente. Y además en todos los alrededor. países, esté prohibida o no esté, países. esté prohibida, no esté Y prohibida. estamos hablando de marihuana, que es lo más real que existe, digamos. Y ves, loco, no nos estamos actualizando, ni nosotros como personas estamos pudiendo actualizarnos en decir, man, Porque claro, además tú puedes llevar al mensaje, o sea, es como el sexo, yo lo veo. O sea, al final los chavales de 16 años follan, y es normal. Aprovecha que eso pasa Sí. para educarles tú en eso. Claro. Aprovecha para decirles, oye, que yo también he follado cuando tenía 15, 16 años, pero que sepas que necesitas protección, porque si no te puedes quedar embarazada, o porque te puedes pillar una ETS. ¿Sabes? Sí, el consentimiento. El consentimiento. Sí, la responsabilidad afectiva. Bueno, tantas Exactamente, cosas, ¿no? claro, consentimiento y cómo que los dos, a nivel emocional, para que las dos personas estén, ¿sabes? Educar en lo que sabes que está pasando. El porno también nos educa en el porno. Y la marihuana y o sea, las drogas duras, creo que las drogas tipo cocaína, no sé qué, llegarán por lo menos en contacto con gente de fiesta, quizá más tarde, quizá antes, pero la María, tío, ¿quién no sabe? Yo no sé cuántos años tenía cuando me fumé mi primer porro, 14, 15, yo tío. fumé también un tiempo, ahora no lo hago porque no... Yo le pego calas de vez en cuando, mi compañero ahora se está fumando un peta. Y yo tengo que decir, escúchame, que... Pero va por una decisión, pero de que existe, no podés negarlo. Y que hay Y que menos enseñar en- y que sepa, oye, que mira, que esto es normal, que no es, escúchame, pero que sepas que si fumas porros todos los días te puede afectar, no sé qué, no sé cuándo. O Sí. ten en cuenta que consentimiento, por ejemplo, si hay porros de por medio en un acto sexual, pues, que estés bien, que estés, ¿sabes? Educar, coño, educar. Educar, aceptarlo como una realidad, Exacto. como una cotidianidad que se produce. Y no solo en pibes alborotados con hormonas de adolescente, sino que ya es una realidad bueno, nosotros que imagino que, pasa que yo estamos pienso, ¿no? en una misma nivel etario, en los 40 y tantos. Yo lo que que- siento que es como mucho, ¿no? Yo a veces digo, a veces le pedimos demasiado a la escuela, ¿no? Porque es como que dentro de todo este contexto problemático, ¿no? De un bajo salario, de las condiciones edilicias, bueno, de tantas cosas más, está esto, ¿no? La formación que tiene que estar, por supuesto, ¿no? O sea, pero es como mucho, yo entiendo, para el docente es como, además de todo esto, todo lo otro, ¿no? Es La como- responsabilidad social, porque no Sí, dejas de ser educación, más lucha por tu bienestar individual, Sí. ¿sabes? Y además enséñales a los chavales a que tienen que luchar por sus derechos. Es mucha responsabilidad, sinceramente, por 200 y pico de euros mensuales. Sí. Es que Ni hablar porque obviamente con los cambios de leyes, al tener una responsabilidad civil, vos te enterás de una situación de abuso, lo que sea, vos tenés que denunciarlo porque es tu responsabilidad, no puedes hacer... yo he laburado también en equipos, ¿no? En equipos interdisciplinarios que se le Sí. dice, y también me fui porque terminé haciendo el bache, ¿viste? Todo lo que los agujeros del Estado tenés que cubrirlo vos, ¿viste? Y ha pasado, viste, en algunos lugares donde maestras fueron perseguidas por el violador, porque por qué te metiste vos y lo tuviste que hacer la denuncia, o sea, no están cuidadas, no cuidados, ¿no? O sea, docentes, sobre todo a las mujeres, me parece que le pasa más esto. Entonces digo, es como mucho, por 2 mangos es como, dale, o sea, es el futuro del país, ¿no? Lo que estamos criando, pero bueno, sí, es como complejo. ¿y cuál es la solución si la hay? Para mí es un cambio a nivel educativo, tanto en leyes educativas como en infraestructuras educativas, en formación educativa. Digo infraestructura, que las escuelas tengan espacios En condiciones en mínimas. condiciones y espacios habitables reales. ¿Cuáles son los fallos, por ejemplo, lo que me has dicho de la UJICA? ¿Qué fallos tiene a nivel infraestructura que habría que cambiar? Para mí, de base, hay que cambiar la educación al interés de la persona. Vale. Una educación primaria sí, que es una educación general, matemáticas, lengua y literatura o idiomas, ciencias sociales y naturales, que sea una... Pero para mí el colegio secundario tiene que ver tender al interés de la persona. Es decir, che, a mí me gustaba tocar la guitarra. Bueno, tengo una formación básica en cuestiones de ética y ciudadanía, de historia, de geografía, pero que mi mayor carga horaria vaya a la música.
Que yo pueda tener un taller de música con instrumentos reales, con profesores capacitados, que si a vos te gusta la matemática o te gustan las artes plásticas, el dibujo, la pintura, tengas espacio donde la mayor carga sea al interés del alumno. Uno va y estudia a mí matemática y física, esto. Y creo que las rendí desde que el primer año, que no las aprobabas, ibas a esos exámenes finales extras y las rendía una vez, 2 veces, 3, 4, 5 veces. Sí, Para sí, yo recibirme igual. de docente, una cátedra de matemática la rendí los 8 finales. Eran las 8 unidades, porque no me gustaba y estudiaba esto y los 8 finales legales que habían en la carrera los rendí. Pero está bien, lo tenía que saber. Sí. Pero para mí la educación debería ser más tendiente, que entonces uno ya llega a una educación universitaria con una información mucho más amplia de lo que uno quiere estudiar. Claro, porque cuántas veces, bueno, a mí me ha pasado, o sea, yo empecé una carrera que no es educación infantil, que es lo que yo estudié, que aquí es maestra de jardinera. Maestra jardinera. Y yo empecé una carrera que era pedagogía. Claro. Empecé pedagogía porque mi familia dijo que yo tenía que estudiar pedagogía. Que no lo hicieron a malas, por Dios, faltaría más, me quieren. Claro. Solo que no supe tomar decisiones, porque nunca me habían enseñado a tomar decisiones. Otro ejemplo que me ha gustado de lo que estás comentando. Cuando yo tenía la primera optativa que yo tuve que elegir en el instituto, era o refuerzo de matemáticas, o refuerzo de lengua, o francés. Yo quería estudiar francés, ¿vale? Yo no sabía que me gustaban los idiomas porque yo pensaba que yo era muy mala. Ahora hablo un montón y estoy muy contenta. Pero yo suspendía tanto matemáticas como lengua. Entonces decían los profesores, franceses para quien le va muy bien en matemáticas y muy bien en lengua. Entonces no necesitas refuerzo en ninguna de esas dos. Entonces ya ahí esos podrán ir a francés. Pero si a ti te van mal las matemáticas, tú tienes que ir a matemáticas, refuerzo de matemáticas. Y si te va mal... Pero es que a mí me iban mal las dos. Claro. Y yo me hice... Claro, no sé si lo que elegí, la verdad, matemáticas, creo. Pero te enviaban a reforzar lo que te iba mal, pero porque no te en va vez mal, de, porque claro, no te en vez gusta. de reforzar algo que a mí me hacía ilusión. Claro. Que era que a lo mejor podía ser eso, por lo que tú dices, tocar la guitarra, o música, o lo que sea. En vez Lo que de... sea, ¿no? Claro, es como si a ti, por ejemplo, había un meme hace mucho tiempo que decía... no era un meme, pero era como una madre que el maestro le había dicho, su hija ha suspendido matemáticas y ha sacado un 9 en pintura. Y le dice la madre, entonces la tengo que apuntar a una academia de pintura. Y el profesor se queda en plan, esperando la respuesta de no, lo que necesita es una academia de matemáticas. Claro. Como, no. O sea, apuntemos a lo que le gusta, reforzando, por supuesto, porque hay que aprobarla. Pero es verdad que no se potencia el... No se potencia el interés Ajá. y el deseo de lo que alguno quiere hacer, o lo que el alumno... Todavía en Neuquén, por lo menos en otras provincias, existe lo que es las escuelas técnicas, que son escuelas que todavía funcionan, tienen talleres de unas de mecánica, de hojalatería para hacer cosas en metal, tienen talleres de carpintería, todo mano de obra que dé algún tipo de trabajo. Uh-huh. Como que el fin de la educación es que uno pueda trabajar y ganar dinero, no que tenga un placer en su trabajo y en consecuencia ganar dinero. Sino, encontrar lo que te gusta para poder generar un ingreso alrededor de lo que te gusta. Claro, Si no, que es como si haces felices las personas. Bueno, a mí me hubiera gustado hacer un taller de madera, de carpintería, pero por el hecho del placer de conocer, aprender a hacer algo, pero no con un fin. También. Una vez mi papá me dijo, ¿nunca pensaste estudiar algo que te dé plata? Como abogado o médico. Bueno, pero que justamente, ¿no? Me parece que yo creo que en esto en todo el mundo debe ser más o menos así, ¿no? Es como la educación se perfila al mercado, ¿no? Como esta cosa de que hay que formar para que después esa persona entre dentro de un sistema con profesiones que son las que brinda un mercado, ¿no? Después vos podés elegir otra cosa, es como esto, que no te dé plata, pero bueno, manejate, no sé, ¿viste? Es como...
la idea o la categoría de éxito y de crecimiento está como relacionado a esto, ¿no? Como que vos tenés que estudiar algo y ser alguien en función a algo que en realidad es lo que te ofrece el mercado, ¿no? Claro, Como... claro, esa es la cosa. Por ejemplo, en España, que yo o sea, lo entiendo porque mi familia me lo decía, pero que yo no lo haría nunca. Sácate unas oposiciones y trabaja como profesora para el Estado. Pues verdad que, claro, allí las maestras, si no mal recuerdo, son como 2.000 y pico pavos mensuales. Está bien, podría estar mejor, por supuesto, por la carga de responsabilidad que llevan, por supuesto. Pero, claro, yo decía, es que yo no quiero estar en un sistema en el que a mí me están diciendo lo que yo tengo que estudiar, enseñar, y luego, dependiendo del político de turno, yo puedo hablar o no de ciertas cosas. Que bueno, en mi caso personal seguro que, ¿sabes? Me la repanflinfla y yo diría, ¿sabes qué, niños y niñas? Las personas trans son personas. Independientemente, porque, por ejemplo, en mi comunidad, en la región de Murcia, pusieron una cosa que se llama el PIN parental, que es que si los padres no quieren que tú le hables de ciertos temas a tus hijos en la educación pública, tú no tienes por qué hablarlos. En la educación pública. ¡Pública! Uy, 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 bueno, uy. eso sí es algo maravilloso que tiene la Argentina. Es como... Es que la Argentina es muy peleona. Es peleona, que hay gente que está en contra de, por ejemplo, la ESI, que es la enseñanza La educación sexual. de educación sexual integral desde las infancias, desde el jardín, jardín de infante, que es la primera institución educativa en Argentina. Pero porque no entienden el plan educativo que hay, porque el plan educativo, o como yo lo he visto en otros países, que por ejemplo en Canadá se hace educación sexual, es decir a los niños, ¿sabes qué? Tienes que, o sea, sexual, sí, la primer año es educación como corporal. Claro, es que la sexualidad es un todo. Claro, entonces empiezan diciendo, las niñas, y qué cosa más fea iba a decir, las niñas tienen vagina, no, o sea, no es eso. Claro. Pero bueno, entienda, por ejemplo, lavarse los dientes como parte de la educación corporal. tal cual. Y luego cuando llegan a unos niveles de madurez y sociales, entonces es cuando ya tienen más repercusión social, es cuando les enseñan pues a lo mejor las distintas diversidades sexuales, identidades sexuales y de género, en fin. Pero que no entienden. Sí. En España... pero acá en Argentina, bueno, esto, al ser ley, las escuelas públicas y privadas, también pasa que las privadas por ahí hacen más la vista gorda, tienen la obligación de hacerlo. Obviamente hay que capacitar, y también es verdad que hay docentes que también, ¿no? Hacen la vida gorda, ¿no? La vista gorda, pero bueno, antes sí, los padres tenían que autorizar si querían o no. Ahora ya no, al ser ley están como obligados. Están obligados porque es un derecho en realidad. O sea, Claro. Entonces no podés vos decir no quiero que le enseñen sobre educación sexual. Claro. Y el otro tema ahora, el ingreso de los niños con la ¿qué pasan los niños de lo que eran educación especial, de escuelas especiales, a integrarse a escuelas de educación normal, cotidiana? Son leyes que también son preciosas, pero que bueno, falta un montón, porque volvemos a lo mismo, porque no están preparadas las escuelas ediliciamente, porque el docente no está preparado, porque es una realidad también. Yo siempre digo, yo no podría trabajar con un niño con necesidades especiales, porque no estoy preparado formalmente para poder afrontarlo. 30 pibes con subjetividades, 30 subjetividades distintas, ¿no? O sea, es como una locura, o sea, hay que modificar muchas cosas, ¿no? Hay que educar no al quiero docente, con esto justificar al docente, pero sí es verdad claro. que es muy compleja la realidad como para decir... O sea que un niño, que son una maravilla los niños, y te ponen 2 niños más 30 que tenés, y vos tenés que tener una formación para atender a estos niños con sus necesidades y a los otros 30 que también tienen otras que necesidades. tienen sus necesidades también, y solo, sin formación académica. Y sin un equipo que te contenga. Bueno, sí, está bien, no, los niños tienen que ser todos integrados, perfecto, está buenísimo. Porque se ha demostrado que los niños en la integración generan y evolucionan. Yo tengo hijos de amigos con grados de autismo, y en la socialización han ido, pero para arriba, que yo he visto cómo pasaron de estar en el suelo a estar en el cielo. Pero el docente no está preparado. O sea, y es re difícil. Claro. Voy a decir una frase que vimos, creo que fue ayer, ¿no?
pasamos por un colegio, imagino que sería un colegio explícito inclusivo, porque ponía, es que es precioso, educar en inclusión no es que los niños y las niñas pasen al colegio, es dar la bienvenida. Oh, me tocó la patata, porque claro, ¿no? La diferencia, o por lo menos como la manejamos en España, hasta el día de hoy que yo sepa, porque a lo mejor las palabras también van mejorando, ¿no? En los conceptos, pero la integración era que yo, por ejemplo, que soy intérprete de lengua de signos, lo de lengua de señas aquí, antiguamente se metía el niño sordo en la clase, tenía un intérprete, si es que tenía, llegaba a tener ese derecho. Y como que el resto no le daban bola y entonces él estaba en la clase pero estaba apartado, al fin y al cabo, aunque estuviese dentro en realidad estaba apartado. Y la inclusión teóricamente es, por ejemplo, enseñarle lengua de signos a todos los niños y las niñas. Sí, pues si lo vamos a poner adentro y no. Exactamente, que la maestra, yo he tenido la suerte de trabajar con una maestra que bueno, que como decís vosotros se la bancaba, ¿no? Con sus signicos, venga, pues ahora blanco, ¿esto de qué color es? Venga, lisé, no sé qué. Entonces, en fin, pregunta, así como en resumen, ¿cuáles serían los problemas, así como enumerándolos, que tienen los docentes? Problemas, por ejemplo, así para que quede claro, ¿sabes? En plan, los docentes luchan porque, Uno principal es un salario digno, un salario que permita llegar a fin de mes y poder sostenerse económicamente una vida digna, que permita un alimento, una vivienda, los servicios básicos. Segundo, para mí es Y perdona, y que refleje la responsabilidad que tenéis. Que refleje la responsabilidad no que solo tiene. Que cubra, porque tenéis mucha responsabilidad. Sí, es una profesión, es como nada, o sea, que ya no exista los docentes, antes eran docentes de corazón, los llevaban adentro. Sí, obvio. Hay que tener mucho corazón, ¿no? Ya los docentes no tienen vocación, ¿viste? La Eso se vocación reescucha, ¿viste? Como, bueno, a ver, ¿de qué vocación me estás hablando? Si no terminamos lo que hablamos hace un rato, terminé siendo cómplice, ¿no? De esta docente que contaba Coco, o sea, esa gestión que hizo Coco la tendría que haber hecho la directora de la escuela, ¿no? Claro. O sea, es como, si no terminas siendo cómplice y te explota toda la escuela, ¿de quién fue la responsabilidad, no? Es como, bueno, nada, es como... es fácil hablar de vocación cuando no tenés solventado lo básico. Claro. Su economía personal, su capacitación y formación, para mí eso es importantísimo. ¿Y qué más? Para mí las condiciones de las escuelas. Y las condiciones edilicias y laborales, físicas, ¿no? También. Que serían tener... Que la escuela no se caiga a pedazo, que no se llueva, que tenga calefacción, un mantenimiento anual de calefacción, de electricidad, hay escuelas que hay ratas, nada, bueno, chorrea el agua o llueve y se les cae el techo, no tienen electricidad, o sea, no digo todas, ¿no? Pero hay muchas que están en ese estado. Wow. O para la partida de alimento que se les da, ¿no? Para los comedores o la tipo colación que les da, también a veces haciendo maravillas ahí, viste, dándoles nada. Estamos hablando de las infancias, o sea, como que la estamos nutriendo, alimentando, ¿no? Como... Qué fuerte, claro. Así que salario, formación y condiciones mínimas donde ejercer tu puesto de trabajo. No es tanto. Yo creo que... Chica, por mi humilde opinión te diría que tampoco exigís tanto, ¿sabes? No, lo básico. Lo básico, qué fuerte. Básico. Bueno, pues yo creo que chapo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No, de verdad, o sea... Espero que se haya entendido algo de todo lo que... Yo creo que lo habéis explicado súper claro los dos, de verdad. O sea... es que sobre todo eso, es que el mensaje tiene que llegar a la gente normal. Y sobre todo también que la gente de fuera también sepa que estas cosas pasan. Y que pasan en países que bueno, que nosotros, que feo lo que voy a decir, pero que consideramos que están avanzados. Y sí, pero que se puede mejorar. Sí. No, y algo digo, positivo, parece como re pum para abajo, ¿no? También. Pero digo... Bueno, en Argentina la educación es pública, eso es verdad. Gratuita, ¿no? Eso es verdad. Que a mí eso me parece maravilloso, hasta incluso el nivel universitario, eso, sí. que pocos países lo tienen.
Y bueno, ojalá, yo creo que a mí me da pena eso, ¿no? Yo siento como que no estamos cuidando, ¿no? Ese gran tesoro que tenemos, pero y sobre todo de la responsabilidad de los Que gobiernos, en ¿no? Argentina cualquier persona puede llegar Cualquier a persona estudiar. puede, claro, Desde la clase más baja hasta la más alta tiene acceso a la y de otros educación. países también Y de tienen otros acceso a la países. educación, entonces como que nada, es un derecho hermoso que creo que está como poco valorizado o Y que hay que cuidado, cuidarlo. sí, sobre todo obviamente de los gobiernos de turno, ¿no? Claro, perfecto. Decisiones políticas, son decisiones políticas. Para terminar, ¿qué os diríais a tu yo que acaba de empezar a dar clase y a tu yo que acaba de empezar a ser psicóloga, a dar... Ajá. Ajá. Oh. Yo cuando entré en educación, en el Sí. equipo, estaba feliz porque era un cargo que yo sentía que era el cargo para mí. Eh, bueno, uno tiene como mucha utopía a veces, ¿no? Como mucha esperanza, como esto del análisis institucional, o sea, a mí me encanta, me parecía que podía ser muy útil, pero me agotó y bueno, en el momento decidí salir porque era mi salud física y mental, pero bueno, que no fue en vano lo que hice, eso le diría, que no fue en vano, que gracias por haberlo intentado y que se puede seguir haciendo la revolución desde afuera también, que desde adentro obviamente valoro y admiro a los que se quedaron y los que pudieron quedarse, pero bueno, de hecho me toca ayudar a muchos que están dentro del sistema y los ayudo desde afuera, así que bueno, eso. Sigues en el sistema. Sí, tal cual. De alguna manera. Sí. Gracias. ¿Y tú? Lo que dijo ella, pero en masculino. No, yo le hubiera dicho, podrías haber empezado terapia antes para poder manejar. Me encanta. Para poder manejar esto que te contaba hace un rato, de que no poder soportarlo y tener que salirme. Podría haber hecho terapia y tal vez lo hubiera podido seguir peleando desde adentro. Qué guay. Ahora sí, perfecto. Me ha encantado. Muchísimas gracias, chicos. Ay, me ha encantado la entrevista, de verdad.